A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Estos acordes nos recuerdan a Beethoven, el genio alemán de la música intensa, conmovedora. Su música fue como su vida, dramática, marcada por grandes ansias, por la búsqueda de la esquiva felicidad y por profundas tristezas. Una precoz deficiencia auditiva sumió a Beethoven en la soledad. Entonces fingió ser soberbio para alejarse de la gente, para ocultar que ya no podía escuchar. En ese momento escribió su testamento, en el cual se confesaba y decía: A vosotros, que me consideráis hostil, cuán injustos sois conmigo. Desde siempre mi corazón me ha llevado a los más dulces sentimientos, pero mi dolencia me obliga a alejarme de todos. Cuando leáis esto después de mi muerte, perdonadme, y que el mundo pueda reconciliarse conmigo. Hoy y siempre, los amantes de la música no solo estamos reconciliados, sino agradecidos con Beethoven. Su música sigue llenando el alma y los escenarios. Un día como hoy, Beethoven, el hombre del gesto y la mirada ruda, estaba partiendo para siempre. En el último minuto de su agonía, a las 6 de la tarde, una tormenta se desató sobre Bonn. Entonces, abandonando su letargo, Beethoven abrió sus ojos por última vez, se incorporó con gesto furioso y lanzó varios puñetazos al cielo en actitud soberbia. Entonces se desmadejó pesadamente. Su corazón había dejado de latir. Fue el último momento de Beethoven. Fue un día como hoy, 26 de marzo de 1827, y aunque ya no está entre nosotros, desde entonces, Beethoven existe en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía reacciona al video difundido por Ronnie Aliaga. En el caso Nene, vicepresidencia descarta diezmos a funcionarios. Congresistas de Estados Unidos piden protección para migrantes de Ecuador por conflicto armado. En el segmento de opinión, Elíes. En política internacional, criminal atentado. Los editoriales serán de César Ulloa, La Buena Política, Martín Pallares, Pierina, La Cínica. Noticias del día. Fiscalía reacciona al video difundido por Ronnie Aliaga. La Fiscalía General del Estado calificó como una campaña de desprestigio al video difundido por el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, uno de los investigados en el caso Metástasis, quien asegura tener 1.500 chats con la fiscal Diana Salazar. La Fiscalía vinculó al ex legislador al caso Metástasis el pasado 15 de marzo del 2024. Lo acusa de ser colaborador dentro del esquema de delincuencia organizada y asegura que parte de su trabajo era silenciar al ex asambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023. El ex asambleísta aseguró que desde 2021 ha mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la fiscal Diana Salazar y que empezará a exponer esos chats. Según Aliaga, las conversaciones han sido periciadas y verificadas con una empresa de Estados Unidos. Aliaga se encuentra prófugo y el juez del caso requirió colaboración a la Policía Internacional Interpol para su búsqueda. La Fiscalía General del Estado, por su parte, se pronunció a través de un comunicado tras la difusión del video. El Ministerio Público asegura que Aliaga fue convocado a rendir su vención en reiteradas ocasiones, pero no acudió, y según los registros migratorios salió del país. La fiscal Salazar también se pronunció en redes sociales tras la difusión del video, aunque no mencionó al ex asambleísta. Se tardó 3 meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar aplicó en su momento contra el presidente de Colombia. No se equivoque, señor procesado, la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí, publicó Salazar.
En el caso Nene, Vicepresidencia descarta diezmos a funcionarios. El secretario jurídico de la Vicepresidencia de la República, René Zúñiga, se pronunció este 25 de marzo de 2024 sobre el proceso judicial en el que está implicado Sebastián Barreiro Abad, hijo de la segunda mandataria Verónica Abad. El funcionario aseguró en rueda de prensa que no hubo alertas de injerencias de familiares de Abad en la entidad. Zúñiga aclaró, además, que las instalaciones de la vicepresidencia jamás han sido allanadas ni es parte procesal de investigación alguna. La entidad está dispuesta a colaborar con las investigaciones. Sin embargo, en cuanto a Rommel P., exfuncionario que denunció a Barreiro por supuestos diezmos, Zúñiga explicó que fue él mismo quien firmó su desvinculación y que días después fue sorprendido en el predio de la vicepresidencia con sus antiguas credenciales, aunque en el momento de su salida informó que las había perdido. Por su parte, la vicepresidenta Verónica Abad rompió el silencio y anunció que apelará a las Cortes Internacionales para que el gobierno de Daniel Noboa le otorgue una licencia legal que le permita estar al lado de su hijo, detenido en la cárcel La Roca. En una entrevista con un medio de Costa Rica, Abad se refirió a la detención de su hijo Sebastián Barreiro, acusado del delito de oferta para realizar tráfico de influencias en el caso llamado Nene. En este diálogo, la vicepresidenta acusó al presidente Daniel Noboa de estar detrás de una persecución en su contra y la de su familia, y le responsabilizó por su integridad física y la de su hijo. Congresistas de Estados Unidos piden protección para migrantes de Ecuador por conflicto armado. Un grupo de 24 miembros del Congreso de Estados Unidos pidió el pasado 22 de marzo al presidente de Estados Unidos, John Biden, que otorgue a Ecuador una designación de estatus de protección temporal TPS debido al conflicto interno en el país. El sistema de protección temporal permitiría que ecuatorianos con permanencia no regularizada en Estados Unidos puedan acceder a algunos beneficios, por ejemplo, a la seguridad social, a trabajos formales, a recibir remuneración adecuada y evitar los procesos de deportación. Estos legisladores, liderados por los representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rob Menéndez y Adriano Espaillat, hicieron llegar la solicitud a Biden en una carta. Argumentaron que en los últimos 2 años Ecuador ha sido testigo de un fuerte aumento de la violencia. El pasado 8 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción por 60 días, esto por una serie de atentados y acciones violentas de bandas criminales en varias ciudades del país. El decreto fue una respuesta a varios hechos de violencia, incluyendo disturbios en cárceles que desencadenaron una intervención urgente de las fuerzas de seguridad. Una designación de TPS, según explicaron los congresistas en el escrito, permitiría a muchos ecuatorianos respirar con alivio, ya que mantendría a las familias unidas y los haría elegibles para la autorización de trabajo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fernando Carrión, experto en seguridad, para hablar acerca de la seguridad en el país. Escuchemos lo que dijo. Sí, uno podría decir como que han habido 3 momentos en estos casi ya 90 días, digámoslo así, a pesar de que se cumple el 8 de abril, los 3 meses. Un primer momento que el sistema carcelario fue el epicentro que generó un conjunto de hechos delictivos fuera de las cárceles. Pero después el presidente tomó un par de acciones fuertes, una declaración de estado de excepción, algo muy parecido a lo que había hecho el presidente Lasso en sus 28 meses. Y luego la innovación fue esta cuestión del conflicto armado interno, es decir, una guerra donde se definían a 22 estructuras criminales como terroristas. Ahí se produjo un descenso relativamente interesante hasta hace aproximadamente, yo diría, una semana, cuando empezamos un tercer momento que es ya un nuevo escenario de violencia, donde ya empezamos a ver elementos claros. Lo que usted señala, Edgar, es evidente. El viernes en La Cocha, en La Tacunga, tuvo que suspenderse un partido por unos tacos de dinamita. Este fin de semana hemos tenido el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, con su asesor, su jefe de relaciones públicas.
También en Santa Elena, pues ha habido una masacre de 6 personas asesinadas por sicariato, más otras tres más. En Sucumbíos hemos tenido también el ataque a un grupo militar, donde se produce el fallecimiento de un soldado y 3 quedan heridos. También el secuestro a una asambleísta, que van configurando un conjunto de elementos que nos dan que pensar de que esta especie de luna de miel de esta segunda fase de reducción, de contracción de la violencia, pues está llegando a su fin, y que si no se hacen acciones mucho más de fondo, pues desgraciadamente vamos a tener que empezar a vivir otra vez esta misma situación. A esta estrategia del gobierno se le denominó Plan Fénix y su ejecución, y en los momentos culminantes del plan, pues había una evaluación gubernamental al respecto. Hasta el momento no se ha dado esa evaluación de estos elementos que usted ha enumerado, pero que no dicen muy bien, pues, del Plan Fénix. ¿Qué necesita, pues, para volver a restaurar la total confianza ciudadana como la de hace 90 días? Lo que creo, Edgar, que no hay un Plan Fénix, porque... No hay tal Plan Fénix. A mí me parece que no, porque lo lógico sería que evaluemos el Plan Fénix. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los objetivos del Plan Fénix? ¿Cuáles son las metas que tiene el Plan Fénix? ¿Qué sectores están articulándose en una política de este tipo? Pues no hay. Lo que sí vemos son un conjunto de acciones que en unos casos pueden venir de la cooperación internacional y en otros de la inercia, como esta, por ejemplo, de la declaración de estado de excepción, que eso ha sido lo que se ha hecho en estos últimos 7 años de forma profusa. Pero así que tengamos una política explícita, con un plan, pues yo no veo que el gobierno diga que eso no se va a difundir, porque es dar elementos de juicio a los enemigos. Yo creo que a los enemigos no hay cómo darles ningún elemento de acción en términos de acciones tácticas, que es una cosa totalmente distinta. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace con las cámaras de la producción? ¿Qué se hace con los municipios? ¿Qué se hace con el sistema de transporte? ¿Qué se hace con el sistema de educación? Y así podríamos seguir enumerando. Pues no sabemos, porque efectivamente no hay lineamientos de un plan para que se siga en esa perspectiva. Por ejemplo, con los municipios voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. No hay. Con las cámaras, Edgar, una cosa. Nosotros hemos venido sosteniendo ya desde hace mucho tiempo la necesidad, por ejemplo, de la cooperación público-privada. ¿Por qué no se hace cooperación público-privada en el campo de la seguridad? Y pongo un ejemplo. Nosotros tenemos más o menos 60,000 policías y hay guardianía privada más o menos 3 veces a esa cantidad. Si se junta lo uno con lo otro a través de un plan, ¿no creen que eso generaría un impacto pues interesante? Porque ya estaríamos teniendo más de 300,000 personas actuando de forma coordinada a través de un plan. Jorge Ortiz, analista internacional, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre el ataque terrorista en Rusia. Veamos la nota. El Estado Islámico tiene una larga confrontación con Rusia, una larga confrontación que se agrava básicamente por un hecho, y es el apoyo que ha dado Rusia tanto a Siria, en la guerra civil siria, guerra civil en la cual el Estado Islámico participa como parte de las fuerzas rebeldes, de las fuerzas que se insurreccionaron contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad y que han estado desde el año 2011 en una guerra, 13 años continuados, y ese apoyo pues a Siria, un apoyo que ha sido decisivo para que finalmente el gobierno de Bashar al-Assad esté claramente ganando la guerra civil siria. Ese apoyo ruso ha sido decisivo para eso y obviamente el Estado Islámico se siente muy afectado. Y en segundo lugar, por la actitud de Rusia frente a los talibanes. Los talibanes también, pues Rusia de alguna manera los combate, y el ISIS, el Estado Islámico, tiene alguna relación que hace que el tema Afganistán también sea un tema de confrontación y de disputa entre Rusia y el Estado Islámico. Rusia para el Estado Islámico es una especie de enemigo, pero por valor agregado, porque
Lo que siempre se ha pensado es de que Occidente es el mayor enemigo del Estado Islámico, los Estados Unidos, la OTAN, los países europeos. No, más bien yo creería que el mayor enemigo del Estado Islámico es Rusia, porque el antecedente de todo esto es la invasión rusa a Afganistán en 1979. En la Navidad del 79, las tropas rusas, perdón, soviéticas en esa época. Soviéticas en ese tiempo, claro. Entraron en Afganistán para apoyar un gobierno que se había declarado marxista. Es una intervención militar, una invasión soviética que duró 10 años hasta 1989. En 1989 los ejércitos soviéticos se retiraron derrotados. En ese momento la Unión Soviética y en general el sistema socialista había fracasado. Y 9 meses después cayó el muro de Berlín como manifestación máxima del colapso del socialismo. Pero en esos 10 años de ocupación soviética de Afganistán, se habían formado lo que serían el núcleo tanto de Al Qaeda como después del Estado Islámico. Entonces, a los soviéticos y hoy a los rusos, la gente del Estado Islámico no solamente lo ve como fuerzas de ocupación, fuerzas con las cuales combatieron, sino que además es una fuerza de ocupación atea, porque la Unión Soviética, cuando ocupó Afganistán, oficialmente era un país ateo, un país sin Dios, frente a la extrema religiosidad, la teocracia, que es característica del radicalismo islámico. Los primeros instantes luego del atentado generan inquietud y desconcierto en todo el mundo, me imagino en Rusia, obviamente, porque lo que teníamos horas antes, días antes, más bien son la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y claro, una primera instancia de pensamiento ahí, los ucranianos hicieron este atentado. Y eso mismo ha tratado de decir el presidente Vladimir Putin, ¿no? Decir los del Estado Islámico son islamistas, tienen algún tipo de conexión, que nunca especificó, pero dice, tiene algún tipo de conexión con Ucrania, y por eso trataron de huir a Ucrania, todo lo cual es una mentira absurda, no absoluta. El Estado Islámico reivindicó el atentado, no tiene el más mínimo nexo con el gobierno ucraniano, absolutamente no tiene por qué tenerlo, no hay motivo, no hay razón, no hay un solo indicio, menos aún una prueba. Pero claro, Vladimir Putin está librando desde hace 2 años una guerra bastante insensata con Ucrania, que la presentó inicialmente como una operación especial, una operación militar especial que terminaría en unas pocas semanas, y total que hasta el momento les ha costado a los rusos 300,000 muertos, 300,000 soldados muertos, y es una operación en la que no avanza, en la que están empantanados. Entonces, ¿cómo justifica ante su pueblo el presidente Vladimir Putin la continuación de la guerra con Ucrania, vinculándoles a cualquier maldad imaginable? Y se le presentó esta ocasión y trata de decir, fue Ucrania. No, Ucrania no tiene nada que ver en ese atentado, es el Estado Islámico, que no solamente tiene una vieja confrontación con Rusia, sino que tiene los medios materiales, financieros y logísticos como para cometer un atentado como el que cometió. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenido a este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre el Seguro Social ecuatoriano y un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Asamblea para hacer cierta reforma a la seguridad social y fundamentalmente al sistema de pensiones. ¿En qué consiste este proyecto que ha sido aprobado en la Asamblea y que el presidente tiene que decidir si acepta lo que decide la Asamblea o se va por un veto parcial? Pero ¿en qué consiste todo eso? En primer lugar, cosas muy elementales que no resuelven el problema de la crisis de la seguridad social en el Ecuador. Primero decía el cambio del directorio del Seguro Social. ¿En qué sentido? Actualmente hay 3 directores. Uno que representa a los empleadores, otro que representa
a los trabajadores, y el tercero, que es el presidente del seguro, delegado del señor presidente de la República. Y la reforma, el primer elemento es cambiar a 5. 5. Entonces la pregunta es, ¿realmente esto es una solución a los problemas reales, críticos, financieros que tiene el Seguro Social y fundamentalmente el sistema de pensiones? O sea, lo que tiene que ver con la jubilación. Naturalmente que no, que no, que no, que no. El segundo elemento es de que el presidente del seguro hacia el futuro saldrá de una terna que el presidente enviará a la Asamblea Nacional. La pregunta también, ¿es tan importante eso frente a las varias alternativas que hay de resolver el problema de la crisis financiera del seguro y del sistema de pensiones? Tampoco, tampoco, mis amigos, tampoco. Y hay otros elementos, pero que sencillamente lo que hacen es politizar el proceso de nombramiento de uno u otro delegado sencillamente de las fuerzas de los trabajadores o de los empresarios o de los jubilados. Se supone que tiene que haber un proceso directo y le llaman democrático para que todos los empresarios, todos, chiquitos, medianos, grandes, agricultores, comerciantes, etcétera, pequeña industria, gran industria, participen en un proceso electoral que estará a cargo del organismo correspondiente. Igual los trabajadores, ¿sí? Pero esto realmente hace frente a la crisis financiera del seguro y del sistema de pensiones. Naturalmente que no. Como varias veces hemos dicho, estimados amigos, hay una crisis financiera, lo que le llaman la sostenibilidad financiera del sistema. Lo que entra por las contribuciones de trabajadores, contribuciones de los empresarios, como empleadores y empleados, igual que el 40% del sistema de pensiones del gobierno, si éste pagara a tiempo todo. Esa sumatoria da unos ingresos que son inferiores a lo que está gastando el seguro en el sistema de pensiones del sector privado, sin considerar lo que es el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hay un déficit de 2 a 2.500 millones de dólares anuales. ¿Cómo resuelve este problema del déficit el Seguro Social? Bueno, haciendo desinversiones o reduciendo la expansión crediticia en créditos hipotecarios, créditos prendarios, etc. Y esto, si se proyecta hacia el futuro, ya algunas personas han dicho que le queda 3 años nada más, porque el seguro, si sigue así las cosas, va a decirle a los afiliados y a los jubilados, más que afiliados, a los jubilados le dirá, señores, no te puedo pagar, no tengo recursos para pagarte. Y esto sería pues terrible, pues muchísima gente jubilada vive de la jubilación. Y si no vive es un elemento importante para su estándar de vida. De tal manera que sencillamente la Asamblea no ha resuelto los problemas que tiene el Seguro Social. Es un absurdo pensar que esa ley que ha sido aprobada, yo personalmente creo que no debe ser aceptada por el presidente. Pero en todo caso, amigos, hay que estar consciente de los elementos que han creado esta crisis. No voy a mencionar lo que alguna vez he mencionado de qué es lo que pasó en el gobierno del señor Correa, que es donde se inicia una serie de problemas sumamente graves financieros en el seguro, porque se eliminó el 40% con la aprobación de una ley del Congreso Nacional en ese entonces, 40%, y se dijo, pues, hay reservas en el seguro, pues sencillamente que se tomen las reservas. Y eso es lo que está pasando actualmente, sin explícitamente haber eliminado el tema del 40%, hay un déficit. Y naturalmente hay otros temas que han creado más gastos y más gastos y más gastos sin el correspondiente ingreso. Entonces la situación es enormemente compleja, mis amigos. Ya el señor Lasso, el presidente anterior, creó una comisión para que hiciera un estudio y propuesta de cómo reformar el sistema, solamente el sistema de pensiones, sin considerar los otros sistemas que maneja el Seguro Social como el sistema de salud, ¿sí? Pero ya hay un proyecto
que dejó el señor Lasso. Ya van más de 100 días de este gobierno y de este presidente que sigue teniendo nuestro apoyo y el apoyo del 80% de los habitantes del Ecuador. Sencillamente tiene en su escritorio ese proyecto. Si eventualmente no se está de acuerdo con un otro asunto, bueno, entonces hay que corregir lo que dejaron esa comisión, formada por una serie de personas que conocen del sistema, que conocen de los problemas del seguro y que son buenos, muy buenos y serios profesionales. Amigos, se necesita la reforma al sistema de seguridad social. Alguna vez dijimos que hay un problema demográfico en el país. Cada vez hay menos afiliados al seguro, y no por otra razón, sino porque la fuerza de trabajo no crece lo suficiente, y cada vez hay más gente que se jubila, porque la población está envejeciendo, mis queridos amigos, y la tasa de natalidad ha descendido terriblemente en el Ecuador. Entonces eso implica un problema que no se puede resolver sino a través de medidas radicales. Ahí hay pues decisiones que hay que tomar, como por ejemplo aumentar la edad de jubilación como lo ha hecho países europeos, o sencillamente en un momento dado también decirle sencillamente no se puede, digamos, pagar esa cantidad porque no coincide con los años de servicio de un afiliado que se quiere jubilar. Hay varias otras fórmulas como aumentar la contribución patronal y la contribución de los trabajadores. Ya el señor presidente Peña del Seguro Social ha sugerido en forma pública que del 20.6% hay que aumentar ese 20.6% junto con otras decisiones para hacer sostenible financieramente el seguro. Tenemos el problema grave del sistema pensión, es su sostenibilidad. Es insostenible, como varias veces lo hemos indicado en este programa, y hay que radicalmente hacer una reforma al sistema de pensiones. Pero no solamente eso, sino que hay otros seguros que administra el seguro, como el seguro de salud, por ejemplo, o el seguro de los campesinos, que en un momento dado, pues sencillamente el seguro está gastando mucho más dinero en atender a esos asegurados con sus esposas, con sus niños hasta 18 años, y no hay plata suficiente porque las contribuciones no son adecuadas. Amigos y amigos, conclusión, lo que ha aprobado la Asamblea Nacional no enfrenta los problemas básicos del sistema de pensiones. Hay que reformar el sistema, aunque nos cueste, hay que reformar. Si no, esto va a haber la implosión, como varias veces lo hemos dicho yo y otras personas. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Criminal atentado. Hace ya casi 6 meses, el 7 de octubre, Hamas lanza un muy bien organizado y ejecutado ataque terrorista en el sur de Israel, tomando por sorpresa a un Estado que se precia de la calidad de sus servicios de inteligencia, de entre los mejores del mundo, y a un primer ministro que ha construido su carrera desde la imagen de alguien que traería seguridad y orden al país. A los 5 meses y medio, tras unas elecciones muy poco electivas ante la eliminación previa de cualquier candidato de oposición, que ratificaron en su cargo a Putin por otros 6 años, prorrogable sin duda ad infinitum, se produce en Moscú un espantoso atentado terrorista con casi 140 muertos y un similar número de heridos, civiles todos, asistentes a un centro cultural, abaleados sin compasión por unos salvajes que para hacer el mayor daño posible incendiaron el local. Quien reivindicó el atroz atentado es un viejo conocido de Rusia, el terrorismo islámico del Estado Islámico, que ha protagonizado varios sangrientos atentados en el país desde hace muchos años. Ciertamente, el resentimiento de las minorías islámicas rusas es profundo y se volvió más virulento tras la feroz guerra chechena que entre diciembre de 1999 y febrero de 2000
viera la conquista de Grozny, la capital chechena, por el ejército ruso tras reducirla a escombros y masacrar a más de 10.000 ciudadanos y combatientes en los indiscriminados bombardeos artilleros y de la aviación rusa. Esta acción catapultó a Putin al poder, pues devolvió a Rusia el sentido de grandeza tras la humillante derrota y retirada de 1995, una afrenta que Putin nunca toleraría. Los sobrevivientes chechenos que lograron escapar de la matanza se retiraron a las montañas para continuar su resistencia que se extendería por algunos años más, plagada de acciones brutales de las que tanto rusos como chechenos son entusiastas partidarios y actores. Siendo Chechenia en su mayor parte musulmana, los extremistas del Estado Islámico, que habían reclutado y contaban en sus filas con numerosos chechenos, temibles combatientes, ven el conflicto como una lucha religiosa entre el Islam y los cristianos infieles, en el cual el premio es el martirio y a través de él la llegada al paraíso. Una guerra de guerrillas, amarga y despiadada, provoca muchas bajas a Rusia, pero su superioridad material termina por imponerse y con ella la tradicional represión que es ejercida sin contemplaciones. Los rebeldes recurren a lo que más conocen y dominan, el terrorismo, que se expresa en una serie de atentados de gran impacto y brutalidad. Rusia se ha enfrentado repetidamente con el Estado Islámico en varios lugares, como en la intervención rusa en Siria, para rescatar a su antiguo socio regional, el dictador Bashar al-Assad, con bombardeos masivos y ataques de artillería a las fuerzas del Estado Islámico que luchaban también contra Assad. Más recientemente, la presencia rusa a través de los mercenarios del grupo Wagner, al menos de quienes no se inmolaron con su líder Prigozhin durante el episodio de su alzamiento contra Putin, que en realidad fue flor de un día, ahora están en el Sahel africano, donde también han enfrentado a las franquicias del Estado Islámico, cuya presencia ha crecido de manera considerable en la zona. En octubre de 2002 se registra un ataque de grandes proporciones, bastante similar al último, contra un teatro, el Dubrovka, donde mueren 129 rehenes capturados por terroristas chechenos, en este caso por el uso de un gas que las fuerzas de seguridad rusas emplearon en su contraataque para eliminar también a los 40 terroristas. Antes se habían producido atentados contra edificios, algunos con más de 100 muertos. Numerosos ataques de los terroristas islamistas se producen contra el metro de Moscú, contra el ferrocarril entre Moscú y San Petersburgo y contra el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú. Tal vez el más trágico atentado que se produce en esta amarga guerra del terror se da en una escuela en Osetia del Norte al capturar los terroristas a casi 1.200 rehenes, en su mayoría niños. En el operativo para someter a los secuestradores, nuevamente el resultado es un baño de sangre, con unos 335 muertos, 186 de ellos niños, y más de 700 heridos. Tan cerca como 2022, hace 2 años, el 5 de septiembre, se produce en Kabul otro ataque terrorista del que se declara autor el Estado Islámico del Jorasán, casualmente el mismo grupo que se ha proclamado autor del último atentado en Moscú. En ese ataque el objetivo es la embajada rusa y termina con 10 muertos y unos 20 heridos. Y tan recientemente como el 7 de este mes, el FSB, el Servicio de Seguridad ruso, informa que ha desarticulado un ataque del Estado Islámico contra una sinagoga en Moscú que ha concluido con la eliminación de los terroristas.
En esa misma fecha, de acuerdo a informes de las embajadas de los Estados Unidos y del Reino Unido, se avisa a Rusia sobre la inminencia de ataques en la ciudad de Moscú por terroristas islámicos y además emiten unas alertas para que sus ciudadanos se mantengan alejados de teatros y de espectáculos públicos masivos. Ante este aviso, el presidente Putin afirmó que se trataba de una declaración provocativa que parecía un chantaje y un intento de intimidar y desestabilizar a nuestra sociedad. Ahora, el relato ha cambiado y se orienta a decir que no hubo tal información. Evidentemente, para Putin, el admitir una vez más que los servicios de inteligencia de otros países saben más de lo que está pasando en Rusia que su preciada FSB, debe ser de los más amargos tragos que deba pasar, pero es uno que lo apurará en privado, pues no puede mostrar estas debilidades ante el público. Encerrado en su búnker, recibe además solo la información de sus adláteres interesados en salvar sus cuellos ante sus fracasos, lo que significa un altísimo riesgo por el enorme poder que se concentra en Rusia en una sola persona que no debe dar cuentas a nadie. Si sus decisiones se basan en una información falsa, pero que es la que él quiere oír, pues se alinea con sus visiones o prejuicios, el riesgo de que sean cada vez más peligrosas para el mundo es muy elevado. Pasó ya con la inteligencia que le proporcionaron sus servicios de seguridad con ocasión de la agresión a Ucrania, según la cual la llamada operación especial debía terminar en 15 días con la captura de Kiev y la instalación de un títere en el gobierno o la anexión de Ucrania a Rusia. Finalmente, tras más de 2 años de conflicto, el vocero del Kremlin, el señor Peskov, declaró públicamente que Rusia estaba en guerra con Ucrania. Con esa inteligencia y esa información actúa hoy el presidente ruso, responsable final y único del enorme arsenal nuclear ruso. Obsesionado con derrotar y eliminar a Ucrania, ahora pretende vincular a este país en el atentado del viernes, pese a las evidencias y a la expresa atribución del mismo por parte del Estado Islámico, cuyo modus operandi ha dejado ver una vez más su tenebrosa mano. Como es lógico, hay preocupación entre los gobiernos occidentales ante la pérdida real o aparente del contacto con la realidad del presidente ruso. Demasiado está en juego. Muchas gracias. Editorial. La buena política, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La política no debería plagarse de adjetivos, si en estricto sentido fuese el ejercicio del poder para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la corrupción y la impunidad por parte de un buen porcentaje de la clase política en nuestro país la ha disminuido a la mínima expresión. Atraviesa por el mayor descrédito desde la transición a la democracia. Esta situación exige un replanteamiento urgente e impostergable sin que ello signifique que esta tarea sea exclusiva de los políticos, sino más bien de toda la ciudadanía. ¿De qué se trata la buena política? Es una combinación de ética pública, gestión eficiente y escucha activa hacia la ciudadanía. En otras palabras, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, respeto hacia los demás, agilidad y experticia en los asuntos de Estado y la voluntad de tender un puente con la sociedad para no gobernar desde las nubes o de espaldas al pueblo. Todo ello parecería un ideario. Sin embargo, los más altos estándares exigen de los políticos un replanteamiento profundo, intenso y rápido de sus prácticas y concepciones. Ecuador está sediento de la buena política,
pero no solo de aquella que se disputa en las urnas y confunde todo con el mercadeo electoral y cosmetología, sino más bien de una propuesta a más largo plazo, en la que intervenga activamente la ciudadanía, sobre todo en la construcción de partidos políticos que tanta falta hacen. Y aunque muchos dicen que la política cambió, no obstante, los elementos esenciales de los partidos siguen siendo la ideología, la formación de cuadros de cara a procesos de profesionalización, un programa de gobierno, democracia interna y mecanismos de financiamiento legales y permanentes. Por tanto, la política no puede ser una sucesión de escándalos, pleitos, farándula, improvisación, carrera de chequeras, vanidades, impericia y relativismo ético. Lo contrario es la buena política. En cada uno de nosotros está construirla y exigirla para no esperar de los políticos su salvación y reconversión. En tiempos de crisis, la buena política puede ser el antídoto. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Pierina la cínica. Martín Pallares, El Expreso. Esta semana, Pierina Correa resumió con singular brillantez la podredumbre ética que reina en gran parte de la clase política y en específico en los dos movimientos más embarrados en metástasis y purga, el correísmo, del que forma parte, y el Partido Social Cristiano. Según la definición de la hermana del presidente prófugo, ni la Revolución Ciudadana ni sus socios, los socialcristianos, tienen alguna relación o responsabilidad en los delitos que pudieron haber cometido Ronnie Aliaga y Pablo Muentes. Cada cual debe responder por lo que hace y por lo que dice, le dijo a un reportero que le preguntaba por las responsabilidades que su movimiento tiene con Ronnie Aliaga, protagonista del caso Metástasis. Lo mismo que Pablo Muentes, el Partido Social Cristiano ha dicho que él tiene que responder, agregó, como para liberar a sus aliados socialcristianos. Lo dicho por Pierina Correa es un himno al cinismo y un resumen perfecto sobre la carencia del más mínimo sentido de ética pública en un político. Es pretender que el correísmo y su hermano nunca hicieron nada para que alguien como Aliaga haya escalado meteóricamente en la bancada del movimiento al punto de convertirse en su vedette. Ni siquiera Pavel Muñoz, miembro directo de la nomenclatura histórica del movimiento, llegó tan lejos en la asamblea. Ni que Muentes, en la bancada del Partido Social Cristiano, haya terminado siendo la estrella, gracias a la voluntad de Jaime Nebot. Pierina pretende ignorar que prácticamente todo el trabajo parlamentario de Aliaga coincide plenamente con lo que los narcos de Metástasis decían en sus chats sobre lo que ese personaje debía ser: silenciar a Fernando Villavicencio. ¿Cómo olvidar que en al menos 2 ocasiones Aliaga impulsó en el Consejo de la Administración Legislativa, del que era miembro, porque su partido lo puso ahí, que se suspenda a Villavicencio por 31 días para callarlo al menos por ese tiempo? Aliaga conseguiría ese objetivo el 10 de noviembre de 2022 con el apoyo de Esteban Torres, actual subsecretario social cristiano en el gobierno de Daniel Noboa. En el Ecuador de los operadores de las mafias políticas y del crimen organizado, categorías en que muchos encajan simultáneamente, nadie se hace cargo de nada. Si un movimiento político prostituye su trabajo en beneficio de esos mafiosos, toda la culpa es exclusiva del mafioso. Así de cínicas son las pierinas de este país. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Israel prohíbe la entrada de convoyes de ayuda humanitaria a Gaza según la ONU. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo acusa a Israel de bloquear la entrada de los camiones de ayuda humanitaria al norte de Gaza. La actitud de Israel hacia la agencia ha cambiado después de que se revelara que varios trabajadores humanitarios ayudaron a preparar el atentado de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Aún así, el secretario general de la ONU tiene plena confianza en la agencia.
we will look seriously into the recommendations that will be presented, and we want to strengthen UNRWA in its capacity to deliver to the Palestinian people and in its capacity to be fully in line with UN values, as it is the firm determination of the leadership of UNRWA that is represented here by Philippe Lazzarini. Los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto el fuego también continúan. Medios israelíes han informado que las autoridades del país están dispuestas a intercambiar unos 800 prisioneros palestinos por 40 rehenes y se espera la respuesta de Hamás dentro de pocos días. Mientras tanto, se están llevando a cabo celebraciones religiosas en Israel. Miles de cristianos han asistido al Domingo de Ramos en el Monte de los Olivos de Jerusalén, mientras los judíos han celebrado Purim, una fiesta para recordar la historia bíblica de cómo se frustró un complot para exterminar a los judíos en Persia. Acusan de terrorismo a los 4 hombres sospechosos de perpetrar el atentado de Moscú. El Tribunal del Distrito de Basmani en Moscú ha presentado cargos de acto terrorista contra 4 hombres sospechosos de la autoría del atentado terrorista del viernes en el auditorio Crocus City Hall. Al parecer, los 4 son ciudadanos de Tayikistán que viven y trabajan en diversas regiones de Rusia. 3 de los sospechosos se han declarado culpables de los cargos, que suponen cadena perpetua. El hecho de que el ISIS-K, rama afgana del autoproclamado Estado Islámico, asumiera la autoría del ataque, desató la alarma en otros países. Así, el domingo el gobierno francés elevó al máximo su nivel de alerta en materia de seguridad. Entre tanto, Vladimir Putin insiste en la implicación ucraniana en el atentado, idea que ha sido rechazada categóricamente por Kiev y Washington. Según el último balance oficial, el número de muertos asciende a 137 y hay alrededor de 180 heridos, algunos de pronóstico grave. Rusia incrementa su ofensiva contra Ucrania y Kiev responde con ataques a la flota del Mar Negro. Ucrania sufre otra noche de intensos bombardeos aéreos. Rusia ha intensificado recientemente los ataques y Kiev fue blanco por tercera vez en 5 días en la madrugada de este lunes. Un bloque de vecinos en el centro de la capital sufrió graves daños. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, grabó las secuelas del impacto en el que 5 personas resultaron heridas. Черговий прояв тероризму зараз Печерський район міста Києва. Ми бачимо учбовий заклад, який знаходився за мною, зруйнований вибухом. Одночасно пролунала повітряна тривога і відбулися вибухи. Це означає, що була задіяна політична зброя. En otros lugares de Ucrania, al menos 11 personas resultaron heridas en ataques en Mykolaiv, en el sureste. El ataque aéreo se lanzó desde buques de guerra rusos en el Mar Negro. Gran parte de los proyectiles cayeron en infraestructuras civiles, incluidas centrales eléctricas. Unas 20.000 personas en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, se quedaron sin electricidad. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo,
box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.